Vamos a empezar tomando la lista correspondiente en cada sala. Vamos a empezar por la sala 1. Muy bien, luego la sala 2. Muy bien, perfecto. Vamos a compartir. Y bien, vamos a iniciar la grabación. Muy bien. Bueno, vamos a retomar una aclaración que me han estado consultando sus compañeros respecto a este valor. La parte, ¿dónde estás? De la desviación estándar, ¿ya? Si bien la desviación estándar en algún ejercicio les puse que hay un límite de error muestral del 5%, aquí era 0,5, se me fue el escrito por si acaso, lo voy a modificar para subir la diapositiva, era 0,05. La desviación estándar puede ser 0,5, 1, menos 0,5 o 1, ¿ya? La desviación estándar no está relacionado, ¿no?, con el límite de aceptable de error muestral, por si acaso, ¿ok? No, puede ser 0,5%, puede ser 50%, 0,05. Entonces, en el problema se les va a dar. Si bien hubo este error de typeo aquí en en la diapositiva, no tiene que ver con la desviación estándar. La desviación estándar representativa es diferente. ¿Se la puede calcular? Sí, se la puede calcular. La desviación estándar quiere decir cómo está distribuida su información, la información que recolecta de la muestra. ¿Se acuerdan de la curva normal? Entonces, habla de la distribución de los datos, cómo están dispersas en su estudio de la muestra. Entonces, la desviación estándar es muy diferente al error muestral. Ok, entonces aquí sí hubo un error de typeo, era 0,05.
pero la desviación estándar aquí era 0,5, ¿ok? Entonces sí hubo esa falla en el IPO. No se preocupen, lo voy a modificar para entregarles la diapositiva. Muy bien, vamos a recordar un poco de la parte de la demanda y de la oferta. Hablábamos de la ley de la demanda, pues cuando el precio sube, la cantidad de la demanda disminuye. Vamos a aceptar a sus compañeros muy bien. ¿Cómo podemos ver? Si el precio baja, la cantidad de la demanda va a subir. Obviamente todo esto hablando en un clima ceteris paribus, que es donde todas las variables, o las otras variables que pueden influir en la demanda, sean constantes, ¿no? Esta ley se cumple y se mueve a lo largo de la curva cuando las otras variables como precio, gustos, etcétera, permanecen constantes, ¿ok? A eso se refiere ceteris paribus, cuando las otras variables no tienen modificación, no tienen otra variación, ¿no? Muy bien, les decía, ¿y por qué la demanda se desplaza a la izquierda o a la derecha? No solamente a lo largo de la curva. Si bien se puede desplazar a lo largo de la curva, es cuando hay una variación en el precio solamente, pero va a desplazarse a la derecha y a la izquierda cuando existe una variación de ingresos, de los bienes relacionados, de los gustos, de las expectativas, del número de compradores. Ahondábamos más por qué se desplaza de derecha a izquierda bueno, se desplaza a la derecha o a la izquierda, era porque partíamos de un punto inicial en la cual la demanda inicial en el punto de equilibrio tenía un precio uno y una cantidad uno. Si subía el precio y subía la cantidad adquirida, ¿ya? Entonces existía un desplazamiento de la oferta hacia la derecha, ¿ya? Si existía una variación en relación a la oferta, también tomando en cuenta esta otra curva, ¿no? Debido tal vez a causas externas, ha aumentado ese precio y también la adquisición a ese mismo precio, generando un nuevo punto de equilibrio. Bueno, la demanda siempre, siempre básicamente también va a depender del precio del bien, las preferencias y los gustos de los consumidores, el ingreso que tenga el mismo consumidor o los futuros ingresos que pueda tener, los precios de los demás bienes, ya sean tal vez complementarios o algún precio sustitutivo. También los cambios se van a producir en la curva de la demanda, ¿no? Porque esas variables que les decía no van a ser constantes, ¿ya? Generando desplazamientos a la derecha y a la izquierda. Si esas variables que les digo de precios, de los productos sustitutos, de los gustos, etcétera, si fueran constantes, eso se llama ceteris paribus, que los otros elementos no varían, el desplazamiento de la curva el desplazamiento, perdón, sería a lo largo de la curva, no de derecha a izquierda ni de izquierda a derecha. Hemos hablado también de la oferta. La oferta tiene esta fórmula, bueno, una de las tantas fórmulas que hemos visto más adelante, porque diferentes autores manejan distintas fórmulas, y está bien y es válido. Y les he presentado más adelante los dos tipos de fórmulas que se utilizan, en la cual, un minuto por favor, ha llegado un compañero. Muy bien. En la cual la ley de la oferta va a establecer que si aumenta el precio ofertado, va a aumentar la cantidad ofertada. Es decir, si aumenta el precio al cual el vendedor vende un producto determinado, va a aumentar su deseo de poder vender, producir más, ¿no? ¿Qué factores van a trabajar en la oferta? Aquí les tengo algunos. El número de productores ya puede afectar, la localización, la capacidad instalada y utilizada, porque podemos hablar de una empresa que tiene una capacidad para producir, digamos, 80,000 sachets, pero solo produce 200. También de la calidad del producto, del número de trabajadores, de la inversión, préstamos, aporte propio, de la tecnología, de la provisión de insumos, las estrategias de venta, de expectativas,
de precio en el mercado, tal vez el precio de los insumos, eh, no solamente la provisión, sino el precio mismo, ¿no? La cantidad que los productores van a desear fabricar de un determinado bien siempre va a depender también de estos factores que les he mencionado. No solamente es el deseo de querer fabricar algo, sino va a tomar también en cuenta esos factores que les acabo de mencionar. Bueno, la oferta siempre va a ser la relación entre el precio de un bien y la cantidad que la empresa siempre va a desear ofertar, siempre y cuando esta ley se va a cumplir cuando las otras constantes, ya que vamos a ver más adelante, que generan desplazamientos de izquierda a derecha, sean constantes. Eso se llama elementos ceteris paribus, ¿ya? Los principales determinantes de la oferta para que se cumpla la ley de la oferta, es decir, si se aumenta el precio, aumenta la cantidad, es que el precio del bien sea el que va a variar solamente. Solamente esto. Solo cuando varía el precio y las otras variables son constantes, son ceteris paribus, se va a cumplir la ley de la oferta. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuándo se desplaza hacia la izquierda y hacia la derecha? Se desplaza a lo largo de la curva en un ceteris paribus cuando solamente varía el precio. Pero cuando varía el precio de los insumos, la tecnología, las expectativas, el número de vendedores, va a desplazarse de derecha a la derecha o a la izquierda. Si se desplaza a la izquierda, hablamos de una disminución de la oferta. Si se desplaza a la derecha, hablamos de un aumento de la oferta. Todo lo contrario a la demanda. Si se desplaza a la derecha, aumenta la oferta. Si se desplaza a la izquierda, disminuye. Perdón, si se desplaza a la derecha, aumenta la demanda. Si desplaza a la izquierda, disminuye la demanda. Bueno, digamos que por alguna razón, ya por alguna razón, van a disminuir los productores su número de su cantidad de elementos producidos. Porque hubo tal vez a ver, ayer hablábamos de productos agrícolas, ¿no? Tanta lluvia genera, digamos, inundaciones y han provocado que la cantidad producida disminuya radicalmente, es decir, llegando a cantidades mínimas. En esta gráfica vamos a ver que la cantidad va a disminuir. Sin embargo, por el aumento del precio, porque ha habido un factor, un elemento externo que no ha mantenido constante los otros elementos, el precio va a aumentar y entonces va a aplicar a que la oferta se pueda desplazar hacia la izquierda. Para ser un poco más claros, como acabamos de mencionar, los cambios que se van a producir en los precios, si son constantes, si solamente el precio se mueve constantemente y los otros elementos, los otros factores como la tecnología, los gustos, perdón, si el precio varía, perdón, si el precio varía y los otros elementos no se quedan constantes como la tecnología, el precio de insumos, la localización, etcétera, se va a mover a lo largo de la curva. Pero si variaran esos otros elementos, si hubiera un cambio, se va a mover hacia la derecha o hacia la izquierda, generando desplazamientos laterales, ¿ya? Esos desplazamientos están mostrados en la figura y nos van a mostrar también que si bien existe una relación cantidad-precio de la parte ofertante, va a variar, ¿ya? Por los factores que les había mencionado previamente. Un minuto, por favor, alguien acaba de entrar. Muy bien. Bueno, aquí de manera más clara, breve y resumida, si hay una disminución de la oferta, ya existe un desplazamiento de la oferta hacia la izquierda, es donde sube el precio, pero baja la cantidad de equilibrio, ya donde vamos a tener una nueva cantidad de equilibrio y va a afectar a la oferta. Si hubiera un aumento de oferta, hay un desplazamiento hacia la derecha, ya, y baja el precio del punto de equilibrio y sube la cantidad del punto de equilibrio. La ley de la demanda y oferta siempre va a estar enfocada en buscar un punto de equilibrio, un punto donde se encuentre la demanda y la oferta, ¿ya?
es un principio básico en el cual se mueve la economía del mercado. Ese principio va a reflejar la relación que existe entre la demanda de un producto y la cantidad ofrecida de ese producto, teniendo en cuenta al precio al cual se vende ese producto. Según el precio de un bien en los mercados, los ofertantes siempre van a estar dispuestos a fabricar un número determinado de productos, al igual que los compradores, los demandantes, van a estar dispuestos a comprar también una cierta cantidad de ese producto, dependiendo también del precio. Bueno, el punto de encuentro, como les decía anteriormente, donde se encuentran los ofertantes y los demandantes, se llama punto de equilibrio, donde el precio de la demanda y de la oferta va a ser igual y la cantidad de la demanda y la oferta también va a ser igual. Muy bien, hablamos de un punto de equilibrio, donde se va a encontrar las demandas y las ofertas. Sin embargo, también vamos a hablar de un exceso de oferta y de un exceso de demanda, donde en el exceso de oferta, la cantidad ofertada va a ser mayor a la cantidad demandada. Y en el exceso de demanda, la cantidad demandada va a ser mayor a la cantidad ofertada. El punto de equilibrio es de que no exista ni más ni menos en las diferentes cantidades y precios. Aquí veíamos más ampliamente un exceso de oferta, ¿ya? Donde si bien el punto de equilibrio era P asterisco y Q asterisco, ¿ya? Que era el punto de equilibrio de ambas curvas, los productores estaban dispuestos a vender, ya los ofertantes estaban dispuestos a vender una cantidad 2, ya, a un precio 2. Sin embargo, si hay esta oferta a este precio, los demandantes, los compradores, no van a querer comprar y van a disminuir su cantidad demandada, haciendo variar el punto de equilibrio y generando un exceso de oferta, porque hay más ofertantes y menos demandantes, más vendedores, menos compradores. Mientras en el exceso de demanda se hablaba de la inversa, hay más demandantes que ofertantes, que vendedores, donde a un precio 1, los demandantes están dispuestos a comprar una cantidad 2. Sin embargo, los ofertantes no van a estar dispuestos a vender esa misma cantidad, sino van a vender menos que la del punto de equilibrio. Ayer hablábamos de lo que era el PIB, del Producto Interno Bruto, ¿ya? Donde nosotros digamos el Producto Interno Bruto a partir de 3 puntos de vista, del valor agregado, también desde el punto de vista de la demanda final o utilizaciones, y después desde el punto de vista de los ingresos, donde desde el punto de vista del valor agregado se indicaba que este PIB era igual a la suma del valor agregado bruto de las unidades de producción del país, más los impuestos, menos las subvenciones de los productos. ¿Ok? Bueno, siempre se mencionan esto, que es necesario agregar también estos impuestos, ya que la producción se va a valorar a partir de precios básicos, ¿no? Ahora, el otro punto de vista de la demanda final o utilizaciones indica que el Producto Interno Bruto se lo analiza desde un punto de vista de la demanda final o utilidades, ¿ya? La cual mencionaba que era el resultado de la suma de las utilizaciones finales de bienes y servicios, también las medias de los precios del comprador, menos las importaciones de bienes y servicios. Bueno, y el último punto de vista de los ingresos, que indicaba que el Producto Interno Bruto va a ser igual a la suma de los ingresos primarios distribuidos por las unidades de producción del país. Hablábamos de los excedentes del consumidor y del productor a través de la ley de la demanda y oferta. E indicábamos que a partir del punto de equilibrio, ya del precio de equilibrio, hacia la curva de los demandantes, hablábamos del exceso del consumidor, es decir, cuánto estaban dispuestos a comprar los consumidores. Y del punto de equilibrio hacia la curva de la oferta, hablábamos del excedente del productor.
cuánto estaban dispuestos a producir los ofertantes, los productores, los vendedores. Y habíamos ahondado más, hicimos preguntas acerca de este clásico de la oferta y la demanda, y lo desglosábamos, ¿no? En la parte del excedente del consumidor, en la cual era el área comprendida entre el punto de equilibrio y la curva de los demandantes, ¿no? Eso se llamaba excedente del consumidor. Y gráficamente eran las líneas amarillas, ¿no? En la cual era la disposición a pagar por parte de los compradores. Hablábamos de los partidos de fútbol, de los conciertos, ¿no? Hemos dado ejemplos. La parte del productor, como hablábamos a partir del punto de equilibrio, hacia la curva del ofertante, del productor, ¿no? Era lo que estaba dispuesto a vender el productor, ¿ya? A cuánto estaba dispuesto también a cobrar el productor a partir del punto de equilibrio, ¿ya? De aquí, gráficamente es esa área que les voy indicando, ¿no? Bueno, aquí volvíamos a hablar sobre el exceso de la demanda y el exceso de la oferta, ¿no? Donde era más claro que la cantidad demandada en el exceso de la demanda era mayor a la cantidad de la oferta, y en el exceso de oferta la cantidad ofertada era mayor a la cantidad demandada. Y hacíamos ejemplos también en la época de COVID, ¿no? Era más el exceso de demanda y era menor la oferta que podían dar los productores. Y también los productores, los ofertantes, los vendedores de medicamentos ofrecían menor que la cantidad de equilibrio y también trabajaban a precios exorbitantes. Entonces, era un juego en el mercado en la que elementos externos empezaban a variar los puntos de equilibrio en la parte farmacéutica. En el exceso de oferta hablábamos de cantidades, ¿no? Ofertadas en Navidad, sobre todo, donde a veces se excedían, ¿no? En la cantidad ofertada de ciertos productos y la cantidad de la cual estaban dispuestos a comprar los productores era mínima. Hablábamos también de las elasticidades, entramos al tema de las elasticidades, donde hablábamos de demanda rígida, eran demandas muy elásticas, ¿no? Donde si subía el precio ya del producto, el consumidor no iba a variar mucho la cantidad adquirida. Si bien iba a disminuir, no iba a ser trascendental esa diferencia. Ahí poníamos el ejemplo de la insulina. Luego, la parte de demandas muy elásticas, si variaba algo el precio, la cantidad a la cual el consumidor iba a comprar ese producto variaba muy notoriamente, como podemos ver en la gráfica de la derecha. Hablábamos también que si las curvas de la demanda ya eran muy rígidas, muy inelásticas, los impuestos que iba a pagar el consumidor, que es la línea punteada, era mayor a la que iba a pagar los ofertantes, que es la línea rayada. Si la demanda era demasiado elástica, el porcentaje de impuestos que pagaba el consumidor era menor a comparación de la cantidad de impuestos que iba a pagar el ofertante, el productor. Hablábamos de la elasticidad, ¿no? En el concepto, ya, que este elemento se refiere. Indicábamos que la elasticidad se confundía bastante, ¿no? Con otros términos físicos, ¿no? Sin embargo, este concepto no es complicado de entender, no es, en la parte económica. Cuando hablábamos de elasticidad, ya, les mencioné, ¿no? Que era un término económico que va a estar relacionado, ¿no? Sin tomar en primera instancia la oferta y la demanda, con la capacidad de reacción. Y tomando la oferta y la demanda, sabíamos que la elasticidad se refería a esa, ¿cuál era la palabra? Ay, se me ha ido.
mm, a esa capacidad, ¿ya? De poder reaccionar ante cambios que van a surgir tanto en la demanda como en la oferta, referente a otras variables, a variables externas, ya no hablando de un ceteris paribus. Bueno, hemos hablado de la elasticidad de la demanda y la oferta también, partiendo de ese término. Para no tener problemas, hemos dado un ejemplo en que variaba el precio en la demanda y también la elasticidad se refería a cuánto iba a variar la cantidad si variaba el precio. Y en la oferta lo mismo, si variaba el precio, la elasticidad se refería al porcentaje de cambio, ¿ya? Entre una cantidad inicial a una cantidad final. Era la diferencia entre una cantidad inicial y una cantidad final. Tomemos en cuenta que la demanda tiene una pendiente negativa y la oferta tiene una pendiente positiva. Hablábamos de la elasticidad precio de la demanda, ¿ya? En la cual, si bien la elasticidad del precio de la demanda puede ser negativa, como acá les mencionaba, ¿ya? Hay autores que lo ven desde un punto de un valor absoluto, en la cual no era importante el valor negativo o positivo de la elasticidad. Hablábamos también de la elasticidad precio de la oferta y les indicaba que esta era la fórmula, ¿no? Y les indicaba que la elasticidad precio de la oferta, como indica en la diapositiva, va a revelar cuánto varía la cantidad ofrecida de un bien o servicio frente a los cambios ocurridos en un precio, frente a los cambios que hay en los otros elementos también. En la elasticidad precio de la oferta les indicaba que esta elasticidad, mil disculpas, se cambió de diapositiva, que esta elasticidad, ¿ya? Siempre va a ser mayor o igual a cero. Y la curva de la oferta va a ser, la pendiente de la oferta va a ser positiva. Hablábamos de la relación, aquí dábamos un ejemplo, si la elasticidad fuera 6, un ejemplo, indicábamos que la variación de la cantidad va a ser igual a 6 veces la variación porcentual del precio en cuanto a la elasticidad. Hablábamos también de los tipos de curva de la demanda. Perfectamente inelástica, inelástica, unitaria, elástica y perfectamente elástica. También en la curva de la oferta hay el mismo comportamiento. Perfectamente inelástica, inelástica, unitaria, elástica y perfectamente elástica. En este último ejemplo, algo que se acercaba, digamos, a un comportamiento perfectamente elástico era la panadería. Hemos hablado también de las fórmulas que vamos a utilizar para encontrar los puntos de equilibrio, los comportamientos de la demanda y la oferta. Hay autores que usan estas ecuaciones y hay autores que usan la ecuación inversa de la oferta. Y ambas son válidas, no están mal, son válidas. Donde la cantidad, ya sea de la oferta o la demanda, siempre va a ser la variable dependiente y el precio de la demanda o de la oferta siempre va a ser la variable independiente. Hemos vuelto a ver las elasticidades de la oferta y de la demanda y sus diferentes connotaciones. Si bien algunos utilizan esto, otros también lo desglosan. Por si acaso este P y este Q, ayer no aclaré, son el punto de equilibrio de la relación de la demanda y la oferta. El precio y la cantidad de equilibrio. Precio y cantidad de equilibrio. Y la M es la pendiente. Ayer no, se me fue a explicar eso. Lo mismo en la elasticidad precio de la oferta. Q y P son los puntos de equilibrio y M es la pendiente. En los ejercicios les indican, es lo bueno, es la pendiente en la cual va a trabajar, se va a mover la demanda y la oferta. Mientras Q2 y Q1 habla cuando se varía entre dos puntos, les va a dar dos precios y dos cantidades.
y va a variar de una cantidad y de un precio 1 a una cantidad y precio 2. Hemos hecho ejercicios y vamos a hacer hoy más. Bien, vamos a abrir pizarra. Un minuto, por favor. Muy bien, han pasado más de 25 minutos. Vamos a tomar un pequeño... ¿Dónde estás? Antes de empezar con este ejercicio, vamos a tomar unos 5 minutitos, por favor,